este ejercicio académico que consiste en un taller abierto en el cual vamos a ver algunos aspectos relacionados con lo que ocurrió con el plebiscito, cuáles fueron los errores que se cometieron y para que entre todos vayamos mirando los aspectos y saquemos conclusiones de cómo está afectando eso a Colombia en este momento. Entonces es un ejercicio mayéutico en el cual se presenta el problema que ya es los efectos de qué efectos tuvo el plebiscito, con base en los errores que son muy evidentes que se cometieron, es una larga lista, se sacan las conclusiones de lo que eso afecta a Colombia y al final pues sacaremos una conclusión general escuchando todos los conceptos de ustedes. Entonces, para avanzar y para que muy pronto mi coronel Alarcón les dé la palabra, porque lo importante es escuchar todas sus apreciaciones sobre los puntos que vamos a plantear, miremos la primera lista de 8. Entonces, en primera medida, los negociadores no tenían la idoneidad. Una cosa es que el señor de la calle haya politiqueado toda la vida y haya vivido del Estado como un parásito, como los demás políticos de su clase y de su época. Y otra cosa muy distinta es que tuviera la habilidad para negociar lo fundamental de la paz de Colombia y del futuro de Colombia. Si le preguntan cómo negociar su futuro personal y sus intereses politiqueros, en eso es artista, en eso no tiene competidor. Pero ya pensar en un plan estratégico de defender a Colombia con objetivos claros, pues no lo hizo, primero porque el gobierno tampoco los tenía. Si el gobierno se sentó con las FARC a negociar, era buscando un premio Nobel de Paz para el presidente Santos, no un objetivo para Colombia. Y entonces el señor de la calle llegó fue a satisfacer el deseo personal de Santos que le estaba pagando y necesitaba que lo tuviera como un parásito 4 años ahí, chupando recursos del Estado para hacerse mucho más visible con la ambición presidencial que tenía, porque pues esa es la realidad de nuestras dirigencias políticas, que no miran sus reales capacidades, sino que ellos mismos se sobrevalúan, se sobrevaloran y asumen responsabilidades que para la historia de Colombia son letales, pero que para ellos les resultan muy positivas porque les dan renombre en lo que nos pasa. Y como no somos un país que no estamos acostumbrados a mirar la política en contexto ni con análisis, pues caemos en la trampa muy fácil. Esta mañana hablaba con mi coronel González en forma extra micrófono respecto al caso del señor Galán. Resulta que al señor Luis Carlos Galán no lo han vendido como si hubiera sido el transformador de Colombia. Y al mirar quiénes eran los que lo apoyaban, son todos los que apoyaron a Gaviria. Fue un gobierno desastroso, que tenía constituyente incluida con Galán o con Gaviria hubiera tenido la constituyente igual y las FARC hubieran hecho lo mismo y el ELN lo mismo. Entonces, ¿cuál hubiera sido la transición, la transformación? Nada, porque era otro señor muy hablador, muy hábil para subirse a las tarimas y enardecer el público con morisquetas y con frases de cajón, pero no era un estadista, no era una persona a quien se le conociera una estrategia de gobierno muy clara. Como él, todos. Entonces el señor de la calle hace parte de todo ese elemento, pero lo peor no es que el señor no esté preparado, es que los que lo rodeaban tampoco. Entonces, si se va a negociar, tiene que ser personas que hayan sido idóneas en la materia de lo que se va a hablar, pero además conocedoras de las técnicas de negociación y estudiosas de cómo las FARC habían negociado antes. Pero al mirar el proceso se da uno cuenta que esa idoneidad escasa que no había, o a esa escasez de idoneidad, mejor dicho de otra manera, se le sumó que tampoco se preocuparon por conocer lo que ha pasado en las negociaciones de México y Tlaxcala, ni mucho menos en las de Caguán, ni mucho menos en las de Belisario Betancur, ni nada que se le parezca. Ni unas que intentó Turbay, que también hizo intentos con las FARC. Entonces, vemos que el segundo error es una carencia total de plan y objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de decir. El gobierno no llegó con un plan para contrarrestar la estrategia de las FARC, ni para meterle en cintura. El gobierno llegó a negociar en pos de un premio Nobel de Paz
y de mantener las prebendas de una clase política muy cuestionada que ha estado en el poder toda la vida. Entonces, sin plan y sin objetivos estratégicos, hay un error más que sumarle ahí, o muchos errores. El otro error gravísimo es que en la vida, en los negocios, en la guerra, en la política, en la diplomacia, es como el juego de tenis. Seguramente muchos de ustedes han jugado alguna vez tenis o se han sentado a mirar un partido entre los grandes tenistas del mundo. Y hay una cosa muy clara en el tenis, es que quien le cede la iniciativa al otro no hace sino correr en la cancha de lado a lado, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, contestar siempre, pierde la potencia en el servicio, pierde la ubicación, entonces el otro jugador lo pone a jugar contra la malla, lo manda atrás, lo vuelve contra la malla, lo pasa a la izquierda, lo pasa a la derecha, es decir, le cogió la iniciativa. Y en las negociaciones, de las que sean, de política, de comercio, de industria, de paz, de contratos, quien cede la iniciativa siempre pierde porque la otra persona siempre será la que impone las condiciones. Y eso ocurrió con las FARC en esa negociación. Pero lo grave no es que lo hicieron la primera vez, sino que lo hayan hecho anteriormente. Lo que hicieron fue repetir y repetir el esquema. Entonces, impusieron la agenda, impusieron los tiempos e impusieron el ritmo. Entonces ahí se aplicó todo lo de la cancha de tenis. Le impone el servicio, porque dice en qué momento lo tiene el otro para que sirva o para que no sirva. Le impuso la agenda de los temas que iban a tratar y no los que le correspondía a Colombia, sino los que las FARC decían que le corresponden a Colombia. Y si miramos, eso ha sido reiterativo en toda la historia de las conversaciones y en estas con el ELN y las FARC se están repitiendo. Es entregarle la iniciativa, que sea las FARC las que digan sobre qué se negocia y en qué están dispuestos a ellos a ceder, que den nada. Porque ellos dicen, no tenemos nada que entregar, ustedes son los que tienen que entregar todo, entonces tienen que darnos esto y esto. Bueno, y ustedes que no, nosotros somos rebeldes, nosotros lo único que queremos es un Estado comunista y no vamos a ceder hasta que no nos entreguen el Estado comunista. Entonces, esa sesión de iniciativa grave. Cuarto error, fue una catarata de imposiciones permanentes sin respuesta estratégica. Por ejemplo, estaba acordado que solamente hablarían 2 delegados de la mesa en una rueda de prensa conjunta, o semanalmente o quincenalmente, o cuando hubiera algún acuerdo se convocaba la rueda. Los periodistas podían estar ahí afuera esperando, pero se debía mantener una disciplina de que nadie hablaba y a los periodistas se les advirtió. Ustedes pueden estar ahí porque en cualquier momento vamos a hablar, pero pueden pasar 4 o 5 días, un mes, 20 días sin que se diga nada. Pues eso jamás se cumplió porque las FARC de una vez impusieron de entrada no solo que ellos podían hablar cuando les daba la gana, sino que montaban una rueda de prensa paralela todos los días y además llevaron un grupo de terroristas allá en Cuba que han estudiado periodismo de las FARC, los fueron rotando para que pasearan todos por cuenta del Estado colombiano y todos los días daban una rueda de prensa y además llevaron a la holandesa, que en ese momento era la concubina de Iván Márquez, porque eso ya ha rotado bastante en esos ámbitos, se mueve muy hábilmente, ha sido compañera de muchos bandidos, y ya llegó a pasear y como hablaba inglés y holandés y otros idiomas, entonces se convirtió en la estrella de La Habana y a cada rato vivía dando comentarios de lo divino y lo humano a todos los periodistas del mundo. Y el señor Santos y los delegados se aguantaron esa imposición. Eso por nombrar una, ¿no? La otra era que ellos eran los que decían de qué se hablaba, cuándo se hablaba, cuándo paraban y obligaban al gobierno a hacer lo que ellos decían porque de pronto llegaba el momento, no, esto hay que consultarlo. Y entonces muy hábilmente Timochenko no fue a Cuba y entonces hay que consultarlo con Timochenko. Y le decían a Timochenko, que estaba aquí en Colombia o allá en Venezuela, bueno, decida, no, es que yo no puedo decidir hasta que no le consulte a todas las bases. Y ahí daban la vuelta. Otra imposición que hicieron era que los bandidos iban a pasear allá y regresaban aquí a Colombia a concretar el envío de los cargamentos de coca y los movimientos, y entonces
tenían la disculpa que era que venían en los frentes a socializar lo acordado. El caso más patente es que un terrorista de los más activos de las FARC le dieron esa patente de que viniera desde Cuba al Caquetá, donde era su epicentro, a que viniera a actualizar a los bandidos de lo que se estaba hablando en Cuba. Supuestamente era la pedagogía y la paz. Y en esos días se hizo un bombardeo sobre un campamento de las FARC en el Cauca y allá cayó. Y entonces las FARC mismo levantaron el grito en el cielo y fueron y asesinaron unos soldados en Buenos Aires, Cauca, con el cuento de que el gobierno los había traicionado porque había matado al compañero Martínez, que había venido desde Cuba a socializar lo que se estaba hablando de paz. Y al señor Santos nunca tuvo el carácter, ni los mismos delegados que estaban en Cuba, de pararlos en seco y decirle, sí, es que a ese bandido se le dio permiso, era para que viajara al Caquetá, no al Cauca a embarcar coca. Eso sí no lo fueron capaces de decirle nunca. Entonces, las imposiciones fueron permanentes y los bandidos hacían lo que les placía. En quinto aspecto, ganó el consenso internacional comunista. ¿Por qué? Porque impusieron todo un esquema, tanto de negociaciones, impusieron la sede que tenía que ser Cuba, donde se sabe y se sobreentiende que todo lo que hacían los delegados de Santos y el gobierno colombiano era espiado con micrófonos, con cámaras, con personas que estaban a la escucha y que en los periodos de supuesto revisión y de socialización de las dos partes, la inteligencia cubana los actualizaba y les entregaba las copias de todo lo que se ha hablado y el análisis. Entonces los bandidos tenían la información de lo que estaba pensando el gobierno y de lo que estaba pensando ellos, y pues desde luego aplicaban la máxima de Sun Tzu. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás todas las batallas. Eso no es nuevo, eso lo hizo Stalin en Yalta, a Roosevelt y a Churchill, y es el sistema, el sistema. Por eso ahí hay un error de ceder la iniciativa al adversario y de aceptarle las imposiciones, porque eso, dicho en táctica militar, es aceptar el combate en el terreno que le conviene al adversario. Se sobreentiende que ir a negociar a Cuba es ir a negociar una isla de bandidos, a un gobierno sátrapa, a un gobierno criminal que está de acuerdo con los terroristas, no con la institucionalidad de Colombia, y que está buscando sacar ventajas, ayudándole a los terroristas para que después les dé gabelas a ellos. De eso no cabe la menor duda. Ahora, ¿en qué más ganaron? En que al firmar el pacto, entonces terminaron una gran cantidad de bandidos de las FARC estudiando disque paramédicos en Cuba. Una isla que tiene a su pueblo casi al borde de la inanición y de la miseria, que podrá enseñar de ciencia y de avances, pero el cuento es de que allá hay democracia para estudiar medicina y lo que se van a formar es multiplicadores de la ideología comunista para cuando lleguen a Colombia, entonces irse a todas las zonas de conflicto a ejercer como médicos y desde ahí promover toda esa organización de masas comunista. Pero además de eso, pasemos al sexto punto. Impusieron la Justicia Especial para la Paz, impusieron la Comisión de la Verdad, que de verdad no tiene nada, porque sus relatos son muy amañados y sus conclusiones son demasiado sesgadas, y pusieron una organización que se llama Memoria Histórica, que nunca ha funcionado. Ahí estuvo un señor que vino desde Antioquia y estuvo 3 años y pasó sin pena ni gloria, y ya hace 7 años que se firmó el Pacto Farsantos y no hemos conocido ningún documento coherente, ni serio, ni sólido de la memoria histórica. Entonces lo único que pesa ahí es la JEP, que está dedicada a salvar a los bandidos y a crucificar a los militares. Y la Comisión de la Verdad, que está gravitando alrededor de una verdad que pone el señor de Rux, que no necesariamente es la verdad del conflicto. Otro punto gravísimo, otro error, es que se habló de todo menos de que las FARC entregaran lo que se aprende en táctica militar desde el primer día que se estudia guerra de guerrillas. Eso yo creo que es lo primero que le enseñan a todo militar y a todo policial en guerra de guerrillas. Es que la población civil es a la guerrilla como el agua es al pez, que es una frase de Mao Zedong. Y entonces, si eso se sabe,
se sobreentiende que los negociadores tenían ese punto como uno más sobre la mesa. Jamás lo tocaron. Entonces las FARC jamás entregaron ni a sus milicias bolivarianas, ni mucho menos al Partido Comunista Clandestino, ni al Movimiento Bolivariano Clandestino. Y resulta que esas son las tres organizaciones clandestinas que están incrustadas dentro de la población civil, dentro de la masa, como dicen ellos, y ahí es donde mueven todo su ejercicio político organizativo en las regiones. Entonces es un séptimo error que no se incluyeron esas personas o esas estructuras en la negociación. Y vino el octavo error, que surgieron las supuestas, y aquí las llamamos supuestas, porque así lo hemos explicado de manera reiterativa en la memoria histórica, es porque da más la sensación de que es un grupo o son unos grupos que las FARC los tenían previstos, pero que se les complicó a ellos por el problema del manejo del narcotráfico, más no por la ideología, porque sigue siendo la misma de someter a Colombia al marxismo-leninismo. Entonces, como vieron, esto es un chispazo, pero está en la lista de 8 errores. Entonces, como el ejercicio de hoy es el análisis de lo que se ve 7 años después de firmado el pacto, entonces viene la primera pregunta del taller, y es que quienes están en la sala tomen dos, no todas, dos de las que están ahí y digan por qué son las que más, desde su óptica, por qué son las que más han afectado a Colombia en estos 7 años y en la situación en que estamos. Entonces, por decir algo, la persona toma las 5 y las 7 y nos explica en qué considera usted que se ha afectado a Colombia durante estos 7 años después de que el plebiscito fue desconocido y se le hicieron unos adendos de maquillaje y terminamos peor que lo que estábamos antes de ese de esa interpretación que le dieron unas personas que se autonombraron los representantes del pueblo frente a lo acordado entre el señor Santos y la FARC, y fuera de eso le legitimaron que se burlara de los colombianos, que le dijimos no en el plebiscito, y él sin embargo dijo sí y pesó más la palabra del presidente, que era un funcionario transitorio del Estado, que la de una buena cantidad de colombianos que le dijimos que no estábamos de acuerdo con ese show. Entonces esa es la primera pregunta, ¿cómo considera que ha afectado a Colombia durante los 7 años estos errores que llevaron a la farsa del engaño en el plebiscito? Mi coronel, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches, tardes para todos los integrantes de esta academia tan importante en el día de hoy. Dentro de nuestra primera pregunta por parte de mi coronel Villamarín, entonces vamos a dar la palabra en el orden que nos tenemos siempre alternativo, y obviamente vamos a iniciar con nuestra dama en el aula máxima, la ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Definitivamente los 8 errores son evidentes. Inclusive faltan 2 importantes, mi coronel, si me permite. Y es que allá decidieron, inclusive, estamos hablando del plebiscito que fue negado, pero es que las presiones llegaron a tal cosa de que tuvieron que aceptar allá, y yo no, porque tuvieron que aceptar el hecho de que si no aceptaban todas las propuestas que ellos llevaban escritas en ese mamotreto de 300 páginas, pues que iban a resultar con peores calamidades aquí en el país, por un lado. Y por el otro, que hasta que no estuviera todo aprobado, no había ninguna prueba. Entonces, yo personalmente pienso que el número 3, como sesión de iniciativa, es que los negociadores o plenipotenciarios, porque así lo llamaron, que mandaron allá, incluidos 2 miembros de la fuerza pública, pues no tenían, yo creo que ni media página de propuestas escritas, ni de estrategias de ninguna clase. Y llegaron fue a estudiar lo que los señores propusieron.
por un lado. Y definitivamente, pues impusieron el número 6, la Justicia Especial para la Paz, la tal Comisión de la Verdad. Mejor dicho, hay que leerse las 300 páginas de esa cosa para ver todo lo que impusieron. Y sí hubo oposición muy seria de expertos en el sector agropecuario, por ejemplo, de economistas muy importantes, con mucha trayectoria en el país, pero no escucharon a nadie, absolutamente a nadie, ni a la academia, ni a los expertos. Yo no sé cómo hizo este señor Santos, pero le cayó la boca a todo el mundo. Así es de que eso, el hecho de que haya salido negado el plebiscito, fue algo realmente que nació de la conciencia de la gente, y el gran error del presidente Uribe haber permitido esa negociación para que se aumentaran las 13 páginas del mamotreto y se aprobara como una negociación hecha en contra del plebiscito. Es que es increíble. Gracias. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo voy inicialmente con la sexta, porque la JEP es la que se ha encargado de destruir, primero por un lado, fortalecer totalmente a las FARC y a todos los delincuentes que aparezcan por cualquier otro, ya no solamente fue con respecto a los acuerdos de paz, sino que se mete en todo, absolutamente en todo. Y el punto 8, la que están demostrando que fue un engaño de Santos y de las mismas FARC, porque inmediatamente los mismos que estuvieron en negociación, se declararon en disidencias. Y ahorita Petro quiere repetir exactamente lo mismo, darle curules a algunos o beneficios, y los otros se declaran en disidencias. Y así vamos a seguir repitiendo hasta que haya un gobierno que realmente se amarre los pantalones y tome la correspondiente acción correctiva. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo considero de que el punto 3 cedieron la iniciativa a los bandidos para negociar. Por una parte, porque ellos han sido estables en la conducción de la destrucción del país y conocían desde un principio los objetivos que se trazaron para la toma del poder. Es decir, ellos sabían de qué manera podían evadir las exigencias del gobierno en las negociaciones para no perder absolutamente nada. En las diversas reuniones que hacían ellos para analizar los resultados, los descalabros por parte de la fuerza pública frente al combate, ellos los conocían muy bien, sabían cuál era la debilidad del Estado colombiano, mientras que por parte del gobierno, por los continuos cambios de unos y de otros, pues no tenían mayor conocimiento de todos los hechos que venían liderando. Y el punto 8, las supuestas disidencias, pues eso supongo yo que desde un principio las tenían previstas por si acaso el gobierno no les cumplía al pie de la letra todo lo que se había comprometido. Y he criticado varias veces de que si el acuerdo de paz fue elevado e involucrado en la constitución política, pues simplemente con las disidencias se violó totalmente la constitución en lo que respecta al convenio,
a la negociación y no debieran de habérseles aceptado participar nuevamente en nuevas negociaciones, porque así como sucedió en ese acuerdo de paz, si llegan a algún acuerdo nuevamente, pues van a dejar una reserva para que sigan como disidentes para nuevamente seguir negociando. Es decir, de que en absoluto el Estado colombiano y su comunidad va a tener las posibilidades de evitar o de tener unas fuerzas contrarias a la sociedad colombiana. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón Buenas noches, mi coronel. y mi coronel Villamarín, doctora Rosita y compañeros de esta aula máxima de virtual de Funded. Mire, pues yo me voy por el punto 6 y 8. El plebiscito del 0 de octubre del 2010, mediante ese acuerdo grosero y abusivo, con anuencia de todos los partidos, que desconoció la decisión del constituyente primario, al mal llamado acuerdo de paz, que fueron premiados con a los narcoterroristas creando la JEP. Siempre se dice que la JEP es una jurisdicción especial que es una impunidad, mejor dicho, que obra con impunidad, pensando que solamente busca aquellos delitos cometidos por personas que han deshonrado la institución militar. Pero esa impunidad que con toda certeza uno puede fundamentar en cualquier auditorio, es que la impunidad empieza cuando te rebajan las penas. Si uno toma el código, nuestro código penal colombiano, en cualquier título, de pronto tal vez llevar armas sin salvoconducto o injuria y calumnia tienen penas menores de 5 años, de resto todas son de 20 años. Hablemos de asesinatos, son 20 años, sin contar las causales de agravamiento. Y las penas de la JEP, pues son 5 años si confiesan. Luego ahí empieza la impunidad y hay fundamento suficiente para decir que la JEP sí es una jurisdicción de impunidad. Partiendo de este principio, sin comentar los otros argumentos que otras personas, otros estudiosos hablan de impunidad. Yo me voy por ese lado. Cualquier delito que han cometido los terroristas son más de 20 años las penas. 1. Y el punto 8, que se trata de las supuestas disidencias, pues disidencias no han habido y no se ha cumplido el proceso de paz porque, como muchas veces dice el geopolítico estratega mi coronel Villamarín, ¿quién garantiza la no repetición? Ninguno, y nunca se han cumplido. Ese es mi argumento para escoger el punto 6 y el punto 8. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra Elías Ortiz, mi sargento mayor. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo escojo el punto 1. Negociadores sin idoneidad. Y yo le agregaría sin atribuciones porque no tenían ninguna facultad para tomar decisiones. El líder de este grupo era el señor de la calle. Y los antecedentes fue que fue un líder revoltoso en su época de estudiante, expulsado de la Universidad de Caldas, con una marcada tendencia socialista.
Entonces, este señor era más que todo un simpatizante de los negociadores del otro bando. Y al final soltó la frase del año: fue el mejor negocio que pudimos hacer. Acá de buscar. Los señores generales que debían de llevar la voz cantante y la iniciativa en cuanto al desarrollo de un plan estratégico de negociación fueron invitados de piedra porque su aporte fue cero. Esto llevó al punto 3, cesión de la iniciativa, y a romper un principio fundamental del arte de la guerra, que es cederle al adversario la escogencia del lugar del punto de batalla. Entonces, cuando el adversario conoce todas estas prerrogativas, es muy difícil ganar la guerra. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Definitivamente, estos 8 errores que están escritos en la ayuda, el uno es consecuente con el otro y así sucesivamente. Entonces, son muy dicientes. Pero al final les daré un concepto de algo que yo pienso relacionado con los mismos 8 puntos, pero queriendo decir que falta algo por decir. Tiene la palabra mi sargento Eli Ospina. Buenas noches, mi coronel Eugenio, y a todos los de la sala, muchas gracias. Yo empiezo por decir que el plebiscito que hace 7 años fue ignorado, fue la punta o el pie o la base para que empezaran a robársenos nuestra patria. Y en los numerales voy por el 1 como mi santo mayor Elías, negociadores sin idoneidad, únicamente prestos y dispuestos a estar viaticando, paseando, muertos de la risa, con unos maletines ejecutivos llenos de narcodólares para arriba y para abajo, y eso se puede comprobar. Y del 3, también como mi santo mayor Elías, me identifico con la sesión de la iniciativa. ¿Cómo así que yo voy a negociar con alguien y le tengo que dejar que él escoja en dónde va a negociar? ¿Por qué nunca escogieron países neutrales, países demócratas o no tan demócratas, pero directamente revolucionarios, comunistas e izquierdistas? Y los de la comisión que iban a negociar dejándose llevar como terneritos entrenados ahí con arandelas. No, eso no estoy de acuerdo. Los 2 numerales son los que yo abordo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Tiene la palabra José Ricardo Martínez, mi doctor Martínez. Adelante, por favor. Sí, señor, pues yo entré tardecito, pero como siempre me acoplo y tengo entendido bien el sentido o me parece tenerlo en el sentido del conversatorio. Yo oí de mi mayor Mendoza muy buena exposición y me acojo a la misma de él, de acuerdo a mi profesión, mis inclinaciones. Lo que para mí me parece como un cuento de hadas es la JEP, absolutamente la creación de una jurisdicción especial que nunca debía de tenerse para situaciones de estas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, dentro de la pregunta yo me inclinaría por los puntos 4 y 6, porque hubo imposiciones permanentes por parte de las FARC durante la mesa de negociaciones en La Habana. Yo leí el libro de el general Mora, Los pecados de la paz, y contaron que él contó el general Mora de que ya después del plebiscito, el gobierno de Juan Manuel Santos se pasó por la galleta del plebiscito y lo que hizo fue nombrar una comisión ad hoc donde apartó la comisión negociadora del gobierno que había nombrado inicialmente y donde estaba incluido el general Mora. Y nombró a Iván Cepeda
y si no estoy mal, a este senador costeño hoy en día implicado por el caso de Laura Sarabia, Roy Barreras, y se cerraron a puerta cerrada y ellos fueron los que a última hora pues decidieron los puntos finales del acuerdo de paz con las FARC. Y hasta ahora el general Mora lo vino a contar, desafortunadamente, en vez de haber denunciado en su momento. Esa es la pregunta del millón que yo me hago. Y también de la sexta, que se impusieron la JEP se impuso y es decir, y como dijo el ex procurador Alejandro Ordóñez, eso es inconstitucional porque es un privilegio que le están dando a los grupos armados donde tienen una justicia preferencial y por constitución nadie debe tener preferencias, todos deben ser iguales ante la ley. Ellos deberían haber estado bajo un proceso de justicia ordinaria. Y hoy en día se ven las consecuencias porque no han declarado, no han confesado sus delitos, no han declarado los bienes, no han declarado dineros, de pronto no han declarado la totalidad de las armas escondidas y entonces dilatan los casos judiciales y muchos de estos casos de lesa humanidad deberían ser llevados a Roma, como dijo el ex procurador Alejandro Ordóñez. Y aún así, pues, todos se hacen los de la vista gorda y realmente no han reparado a las víctimas. Entonces, esto está muy mal y esto puede desencadenar reacciones fuertes en un futuro, porque realmente no hay una justicia real. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Mi coronel Fuentes. Tiene abierto su micrófono, pero no se le escucha nada. Vamos a darle la palabra mientras tanto que ha levantado la mano mi coronel Iván González, mientras que soluciona mi coronel Fuentes su problema de micrófono. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues yo me voy por los errores 2 y 3. El 2 porque falta de un plan estratégico. Por principio, no se debía negociar, porque es que el delito no se negocia. Y por lo tanto, la única negociación es posible, es la acogerse a la ley. Y ser terrorista está por fuera de la ley. Y no solo terrorista sencillo, porque podría ser sencillo, me refiero a los terroristas intelectuales e ideólogos o relativamente pasivos, sino que estos son terroristas criminales, asesinos, delincuentes. Y por lo tanto, entonces, no se podía dar sesión de iniciativa, porque si realmente un delincuente quiere la paz, pues es muy sencillo, simplemente deja de delinquir, para de delinquir, pero lógicamente tiene la culpa de sus delitos anteriores y debe pagar por ellos y resarcir a sus víctimas. De tal manera que no era necesario esas iniciativas rimbombantes de en otro país, viajes internacionales, comisiones plagadas de va y vienes, bandoleros que se iban de paseo y que les daban oportunidad de estar en el exterior, en playas cubanas, simplemente como un premio a su delincuencia. Pues no era tanto show el que se requería. Eso, cuando alguien quiere dejar de ser un delincuente, simplemente pues va y declara su delito. Y si es que se quiere negociar o no negarle la oportunidad, al menos de expresar qué es lo que quiere,
hacer hacia su futuro, pues eso lo puede decir en una mesa de cafetería de cualquier parte, en cualquier salón de clases de cualquier escuela, aquí mismo. Y es más, no necesita ni decirlo, sino sí, más bien hacerlo, dejar de hacer el crimen. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene, ahora sí, a ver si logramos señal con mi coronel Fuentes. Adelante. Mi coronel, ahí me escucha, por favor. Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Bueno, en estos 7 años, de estos 8 errores que le han hecho daño con respecto a esta negociación a Colombia, obviamente, pues absolutamente todos, pero hay que escoger 2. Esto es un programa que seguramente a través de los foros de Sao Paulo y con el plan que ha tenido siempre Cuba a través de los años de lograr alguna posición estratégica en los países, pues me atrevo a pensar que el número 5 gana el consenso internacional comunista. Es un gran paso que dio la FARC en el país, pues obviamente de la mano de la parte política a través de un gobierno que obviamente pues le hizo también un daño al país. Entonces el 5 es uno de los que, pues atando cabos, vuelvo y me repito a lo del programa que ha tenido Cuba siempre y con lo de los foros de Sao Paulo que se vienen cumpliendo pues prácticamente al pie de la letra. Pues yo uniría el segundo, es el 7 con el 8, porque el séptimo, pues, al no entregar las milicias bolivarianas ni el Partido Clandestino Comunista, ni las milicias bolivarianas comunistas, pues siguen su actuar delictivo terrorista, porque de alguna manera, pues, continuaron, trascendieron fronteras aquí con Venezuela y continuaron la tarea del narcotráfico, en fin. El octavo, pues, es un cambio de razón social, coloquialmente lo diríamos, pero el séptimo, pues, continúa en su accionar delictivo en el país. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra, no sé, John Brendan, que lo veo en la sala. No sé si quiera darnos su punto de vista. Por favor, adelante. John Brendan. Lo vemos en cámara, pero no sé. ¿Puedes abrir tu micrófono? Brendan John Traymore. Adelante, por favor. Eso. Muy Adelante. buenas tardes, coronel, y todos presentes en este foro. Muchas gracias. Buenas tardes. Me disculpan, muy buenas tardes. Supremamente importante hablar de el plebiscito de octubre de 2016 y todo lo que ha ocurrido y todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que hacer. Te estamos escuchando un ruido de fondo como de un teléfono. Sí, señor, estoy en la calle, entonces me tiene que disculpar. Ah, bueno. Adelante. Entonces, pido disculpas. ¿Listo? Listo, adelante. No, la verdad, me siento como no capacitado para hablar verdaderamente. Sí, yo seré a los más conocidos del tema, ¿sí? Sí, está bien. Gracias por tu saludo. Muchísimas gracias. Estoy aquí para acompañarles porque me interesa muchísimo este tema. Pero la verdad, seré a otras personas más conocidas del tema, ¿vale? Vale, sí, señor. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Se me cayó la señal de Osmar Ricardo Martínez. Y ya no. Señor. Mario Alberto, adelante, por favor. Bueno, como tengo algunos conocimientos de planeación estratégica y planeación prospectiva, considero que ese es el punto que envuelve a los demás puntos. Se llegó allá
sin un plan. Entonces, claro, nos montaron todas esas cosas. Ese es el resultado de no planear. Ok. Muchas gracias, Mario. Bueno, entonces ya en Facebook no tenemos ahorita todavía conceptos. Esperaremos a ver si más tarde salen otros. Yo, por mi parte, pues he querido intervenir esta noche diciendo lo siguiente. De estos errores anotados aquí a continuación, pues tengo que irme con el punto 1, el 2 y el 3, aclarando lo siguiente. Si los negociadores no tienen idoneidad, pues obviamente mucho menos van a tener planes y objetivos estratégicos. Y de la sesión de iniciativa se resquebrajan del 4, 5, 6, 7 y 8. Porque si el que impone la iniciativa es la contraparte, pues por eso es que hay imposiciones permanentes, por eso se ganaron el consenso internacional comunista, impusieron la JEP, la memoria histórica, la memoria de la verdad, la Comisión de la Verdad, perdón, no entregaron las milicias, el Partido Comunista, y surgieron las supuestas disidencias. Todas son consecuencias del punto 3. Yo pregunto, mi coronel, le pregunto al coronel Villamarín, que también maneja el tema de planeación estratégica y prospectiva. ¿Son los negociadores los que tienen que montar un plan estratégico y prospectivo o es el gobierno quien le entrega a esos negociadores, idóneos o no, un plan para cumplirlo? Es que es muy fácil, Mario. El gobierno establece los objetivos y las líneas de acción. Y con base en eso, los negociadores tienen que montar el plan de acuerdo a unos objetivos que sean favorables a Colombia, que estén dentro de la Constitución y que incluyan el cambio de la situación del adversario con el que está negociando y no que se salga cambio que sea positivo para Colombia, no que termine en una cesión y una entrega de la soberanía como ocurrió. O sea, que se falla es porque el gobierno no tenía objetivos y no entregó nada. Lo ideal sería que se hubiera diseñado un plan de parte del gobierno con sus ministros y con su comisionado de paz y que ellos hubieran ido a desarrollarlo. Pero tampoco. Es que no vaya por ningún lado nada. Por eso los negociadores se fueron a calentar sillas. No tenían nada. Pero el punto que yo quiero resaltar actualmente, mi coronel Villamarín, es que ¿por qué no existió un grado de responsabilidad en los que intervinieron? ¿Por qué ahora, hoy en día, no se les puede pedir explicación a ninguno porque el uno es el Nobel de Paz, el otro es el honorable congresista, etcétera, etcétera? Y entonces se está haciendo dando continuidad a la sesión de la iniciativa que se hizo desde un principio. Y así estamos en la olla. No hay responsabilidad para nada y seguiremos en las mismas. Mi mayor Mendoza ha levantado la mano nuevamente. Por favor, adelante. Muchas gracias al coronel Alarcón. Ahí se estableció plenamente que fue una negociación de yo con yo, donde el gobierno se ofreció incondicionalmente a las FARC y a los negociadores de yo con yo, y que ahora Petro pretende repetir. Gracias. Gracias, mi mayor. Rosita, adelante. Gracias, mi coronel. Es realmente una cadena de errores y de interpretaciones, tanto que la misma Corte Constitucional impuso
sin tener competencia en el tema, de que el nombre de ese proceso fuera un convenio para la finalización del conflicto armado y la búsqueda y construcción de una paz estable y duradera. Eso fue lo que impuso la Corte. Y terminó todo el mundo llamándolo proceso de paz. Eso no era un proceso de paz. Así es de que por cualquier lado no merecía estar ni siquiera en un artículo transitorio de la Constitución, y ahí está. Y de alguna manera habrá que establecer algo para que se revise todo esto, porque no es posible que se queden las cosas mal hechas en forma definitiva, porque no hay modo de contradecir. Sí debe haber algún modo de contradecir esto. Muchas gracias. Y coronel Villamarín, no tenemos más aportes. Las personas que están en sala ya todas han emitido sus escogencias y explicaciones sobre las escogencias. Regresamos a donde su persona, el coronel. Adelante. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, vamos ahora a ver la segunda lista de errores, porque hay otros 16. Otros 8, perdón. Uno de los grandes errores que surgió de ahí es que se legitimó el narcotráfico. Entonces, terminó el Estado colombiano sin las herramientas, sin los dientes, sin las capacidades para destruir los cultivos de coca, porque no se puede fumigar, ya que toca negociar con las comunidades. La fumigación, ¿no? Entonces ellos interpretaron que tampoco se puede manualmente la erradicación con soldados y con policías o con personas contratadas por el Estado, porque es que no se ha negociado con la comunidad. Entonces la comunidad considera que le están afectando sus recursos, y como no hay más de qué vivir, o sea, antes de que hubiera narcotráfico, entonces ¿de qué vivían? Entonces toca es negociar con ellos, y esa negociación implica que se les acepte que rodeen los soldados, los desarmen, los agredan, que destruyan los equipos de transporte de la tropa, que las FARC vengan y asesinen los soldados o el ELN con francotiradores, que les coloquen minas antipersona alrededor de los cultivos, y que la comunidad salga y arme cuando considera también un desplazamiento, un movimiento masivo hacia las ciudades, y entonces toca retirar las tropas de allá, porque es el conflicto el que no deja vivir a los... O sea, por donde se le mira le dieron la vuelta. Y además de eso, entonces llegó el señor Petro y terminó de favorecerlos con el cuento de que el narcotráfico se acabó en Colombia y que eso es un problema de Estados Unidos. Entonces que lo que toca es no mandarlos ni extraditados, ni quitarles los bienes, y hacer las paces con ellos, ya que además, según el propio hermano, le financiaron la campaña. En segunda medida, otro error, y fue que se legitimó la protesta social, entre comillas, y entonces quedó legitimado que el vandalismo es válido para destruir el país. Y ahí vemos al candidato aspirante a la alcaldía de Bogotá, que les financió los elementos con los cuales podían atacar a nuestra policía, con el cual podían salir a destruir las ciudades, pero es que estaban haciendo protesta social. Y el señor Petro vino, y desde el día que se le reconoció ganador en la segunda vuelta, dijo que su objetivo era sacar de la cárcel a todos los bandidos, a todos esos vándalos, y luego ya le agregó después que no solo los sacaba de la cárcel, sino que les va a pagar $1 millón al mes, lo que no se gana una persona honesta trabajando, lo que no gana un vigilante que está propendiendo por la vida y la seguridad de los residentes en un lugar o de una empresa. Si se lo gana un bandido que sale a destruir la ciudad y que debería estar en la cárcel, y además sometido a un proceso de resocialización intenso. Esa protesta social se convirtió en un arma con la cual el señor Petro le puso la vida imposible a Duque en su gobierno, y casi que tumba el gobierno por medio de la destrucción, el terrorismo y el vandalismo. Y en ella participaron las FARC y hasta terroristas alemanes y de otros países, y llegó al extremo de que una terrorista alemana que fue expulsada de Colombia, el señor Petro no solo que en lugar de traerla para investigarla y meterla a la cárcel por los crímenes que cometió, siendo terrorista de primera línea, entonces la trajo y en breve la nombrará de canciller o de embajadora o quién sabe qué más
en medio de su enredo que tiene. Promovió la corrupción del Congreso. De por sí, el Congreso de Colombia tiene fama que la mayoría de sus integrantes son corruptos per se. Son gente descompuesta que no trabaja por la ley ni por la defensa de los colombianos, sino por sus intereses. Y eso no lo decimos nosotros, sino que lo han dicho N y 1000 veces en los medios de comunicación y en distintos escenarios, y hasta en la cara se lo han gritado. Ellos ya tienen cancha y concha, les importa lo mismo que les digan. Pero aquí se promovió la corrupción porque había que aprobar en una mala traducción del inglés, que es fast track, como el carril rápido de resolver, y era que no era sino que el señor Santos llevara ya al Congreso y dijera tal decreto para legalizar tal cosa, e inmediatamente, sin ni siquiera leerlo, llegaban y manotazo sobre la mesa, pupitrazo aprobado, y a cambio tenga mermelada y tenga posibilidades de contratos y de movimientos raros, y bien rápido. Rápido lo necesitamos porque es que ya se acerca la época electoral y entonces necesitamos ir a las regiones con plática para comprar conciencias para seguir en el cargo. Entonces, esa corrupción que se promovió por medio del fast track es aberrante y aterradora. Y es tan vergonzosa que cuando llegó el momento de decidir las famosas curules de paz, que era traer a 8 más delincuentes de las FARC ahí, disfrazados de campesinos, 8 no, 16, traerlos allí, dizque como representantes de las víctimas en las regiones donde las FARC tenían organizado precisamente las milicias y el Partido Comunista, lo que no entregaron. Entonces el Congreso votó que no, y con un tecnicismo todo raro de esos de que en este caso vale la mitad más uno, pero es que si está y no está, si no sé qué, si el partido le dieron un poco de vueltas, y aunque finalmente quedó que no, llegó el señor Petro y dijo que sí. Y entonces impusieron las curules para la paz, y ahí tenemos a un poco de gente de la línea ideológica de las FARC aumentando la cuota que necesita Petro para que cada vez que proponga una idea que le haga más daño a Colombia, ahí están los que se la ratifican. El señor Santos consiguió un inmerecido premio Nobel de Paz para él e innecesario para Colombia. Colombia no necesita ningún Nobel de Paz para nadie. Colombia lo que necesita es que nuestra gente tenga mejor educación, tenga mejor acceso a la vida moderna y tenga posibilidades de desarrollarse como persona dentro de un país en desarrollo. No necesitamos parásitos que estén viviendo de los que trabajan y reclamando todo el tiempo que les den y les den, sino necesitamos es impulsar empresa, creatividad y menos leguleyos, menos pacifistas de pacotilla y muchos más efectivos hacedores. Pero fue un error gravísimo que se derivó de ese pacto. De igual manera, La Haya falló en 2012 contra Colombia a favor de Nicaragua, un exabrupto que fue a abrir el archipiélago y robarnos soberanía territorial y pretender expoliarnos 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Hoy en día, en el mundo, todos los países que tienen mar defienden a capa y espada hasta el último centímetro cuadrado de mar territorial y no admiten nada, no reconocen nada que diga. Y aquí los colombianos, ya el señor Petro anda con el cuento de que tenemos que hacer reunión con La Haya, perdón, con la Nicaragua para analizar y hacer un acuerdo de fronteras nuevo de acuerdo con el fallo de La Haya. O sea, además de antipatriotas y corruptos, son desleales con la misma patria que les dio la vida. Pero eso no es solamente enfermedad de Petro, eso es de todos los politiqueros corruptos que están pensando en ellos. Hubo 8 años de ineficiencia total de la Cancillería. Si se va a sacudir en un sedazo cuáles fueron los logros de la Cancillería colombiana durante esos 8 años como proyecto geopolítico de expresión exterior de el potencial colombiano, no hay absolutamente nada distinto que demostrar que la señora canciller María Ángela Holguín, acorde con su capacidad intelectual, se dedicó fue a servirle de difusora de imagen del señor Juan Manuel Santos para que consiguiera el Premio Nobel de Paz, a cambio de que ella pudiera completar un tiempo ya de pensión en un altísimo cargo con un sueldo elevadísimo y salir a disfrutarlo
que dicen que lo está disfrutando ahora es el señor Fajardo, que vive con ella. Entonces, fueron 8 años de completa ausencia de presencia de la Cancillería en los aspectos geopolíticos y medulares de Colombia. Gravísimo error, pero es lo que hay y es lo que tenemos y lo que estamos poniendo sobre el tapete. Otro de los tantos errores que se cometieron en Cuba con la condescendencia del pueblo colombiano, con la condescendencia de la mal llamada oposición, que lo que hizo fue agregarle 13 páginas a un mamotreto que ya no tenía pies ni cabeza, que se parecía exactamente como al plan de desarrollo de Petro, dice tantas cosas que no dice mayor cosa. Se le fue generando al ambiente la posibilidad de que el señor Santos se podía burlar de los colombianos y se burló. Entonces las FARC y Santos se burlaron de los colombianos en el plebiscito que cumplió 7 años esta semana y que es lo que nos trae hoy como tema de análisis en el ejercicio. Y finalmente, el otro error de eso es que terminó de polarizar a Colombia y lo hemos venido hablando en distintos conversatorios. Definitivamente el país está polarizado y eso no nos ayuda para nada a salir adelante. Porque país que se polariza cae en errores gravísimos de corte estratégico y político y geopolítico que no lo dejan avanzar. Entonces aquí la gente está más pendiente, los parásitos, a que el señor Petro les dé de todo, porque es que el Estado tiene que dar, y los otros también enfrascados en unas líneas de pensamiento de personas que son expertas en alebrestar, en reclamar que ellos son los que tienen que estar ahí porque siempre han estado, no para resolver el problema, sino para seguir pelechando a ellos. Y entonces el país en esa polarización no avanza. Se necesita una línea de pensamiento nueva que no tenga compromisos con ninguno de los dos lados, porque además esa es una de las lecturas que da el plebiscito. El plebiscito votó porque no, pero es que además dio a entender que está el colombiano medianamente pensante agotado de estar sosteniendo parásitos izquierdistas y personas con mentalidad comunista que quieren llevarnos a la tragedia de Venezuela, pero que también está agotado de esos parásitos de la mal llamada derecha, acostumbrados a sus componendas y muy hábiles para incentivar el reclamo porque no están en el poder, pero no porque tengan un plan diferente. Entonces, bien, vistos estos 8 puntos, mi coronel, pasamos a la segunda parte del ejercicio académico y es escuchar a las personas también, 2 de los 8 que creen que más han afectado a Colombia después del robo del plebiscito y que nos tienen como estamos. Adelante, mi coronel. Vale, mi coronel, con mucho gusto. Nuevamente, entonces, le damos la iniciativa de primaria a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Rosita. Sí, Gracias. aquí ya abrí el micrófono. Muchas gracias. Definitivamente esto es una cadena de horrores, mi coronel. No errores, sino horrores. Desde los 8 anteriores más estos. Y definitivamente, pues todo lo que ha legitimado, como el narcotráfico, la protesta social, todo. Es decir, esto es una cadena de horrores y definitivamente la ineficiencia de la Cancillería, porque allá nunca ha habido una persona idónea en esa Cancillería, ni siquiera cuando estuvo el señor coronel Londoño. Entonces, no hay por dónde escoger una sola cosa, sino que qué barbaridad, las barbaridades que se han cometido aquí en el país. Muchas gracias, Rosita. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, yo pienso que de los mayores errores es la legitimación del narcotráfico. El narcotráfico es el caldo de cultivo de todas las manifestaciones delincuenciales y promotor de la corrupción rampante que azota el país. Entonces, y todavía sigue teniendo manifestaciones en los altas esferas de gobierno que no hay que combatir el narcotráfico, que hay que
emplear otras políticas. Entonces, esto va a terminar narcotráfico totalmente lícito, con todas sus implicaciones. Lo otro es la legitimación de la protesta social, pues la protesta social ya es legítima. Lo que él legitimó fue el vandalismo social, si se puede llamar. Entonces, esa es una herramienta que tiene para presionar todas las cosas que se le vengan en contra, toda la protesta que vaya contra lo que él piensa implementar. Entonces, ahí está el vandalismo social para crear en el país total desorden. Entonces, estas dos cosas creo que han sido demasiado importantes como errores dentro de este proceso. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Para mí, pues la 6 y la 7. Ya ampliamente explicado por mi coronel Villamarín. Gracias. Gracias, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Bueno, don Eugenio, hay que tener en cuenta que el principio de los rebeldes es cambiar el sistema de un gobierno porque pues atenta contra la sociedad, según lo que se ha estudiado hasta el momento. Entonces es prácticamente un derecho universal a la rebelión. Desafortunadamente aquí la rebelión la han utilizado los alzados en armas para destruir, porque destruir las torres de energía, destruir los oleoductos, destruir los bienes públicos y los privados, en nada mejora la situación de las personas que tienen afugias de toda índole en su vida personal y familiar. Entonces, considero de que la protesta social, pues sí tuvo origen, o no origen, sino que se impulsó más con ese acuerdo de paz, porque los acuerdos que de pronto algunos gobernantes o políticos mejor, recomendaron o divulgaron de que había que hacer trizas el acuerdo de paz, no fue el más afortunado. De pronto hubiera tenido mayor aceptación si se critica de que dentro de la negociación el gobierno de Santos no tuvo en cuenta los costos ni se preveyeron los recursos para dar cumplimiento al acuerdo de paz. Y lógicamente, que como consecuencia de la protesta social, del acuerdo de paz y el desconocimiento del plebiscito, pues polarizó totalmente a Colombia, porque es que dentro de las mismas familias, hermanos, vecinos, conocidos, ha crecido el distanciamiento, porque pues creen algunos que tenía razón el gobierno en su oportunidad de hacer la paz, por la cantidad de muertos que ha habido, por una parte la fuerza pública, y que generalmente los integrantes de la fuerza pública caídos en actos cometidos por los rebeldes venían de la clase menos favorecida en todos los aspectos. Y acompañó a eso, a todo eso a que me he referido, es la acelerada corrupción de los políticos y la ineficiencia de la justicia, porque no tiene la capacidad de investigar dentro de los términos establecidos
a los presuntos responsables de esos hechos delictivos. Gobernaciones y alcaldías completamente saqueadas. Obras abandonadas. Y el caso muy concreto aquí, don Eugenio, el edificio que se estaba construyendo para el Ministerio del Trabajo, que ya lleva, pues, que yo recuerde, más de 30 años, hay elefante blanco y ninguna decisión. Y supongo que nada irá a pasar con ese elefante blanco. Ese es mi concepto y mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Mario Alberto Posada. Bueno, parece que tiene problemas de señal, entonces le vamos a dar la palabra a mi sargento Eli Ospina. Bueno, muchas gracias. Y no solamente ayer, sino en otras ocasiones he mencionado varias veces la violación de nuestra constitución política. Entonces, con ese preámbulo me voy al numeral 7. Se concitó el robo del plebiscito. ¿Y quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Por qué la voz del pueblo no se hizo respetar? ¿Por qué las altas cortes no se pronunciaron? ¿Por qué nadie hizo nada? Los mismos que ganamos nos tuvimos que tragar ese sapo, quedarnos quietos. Cuando hubiera sido al contrario, los derroches de protesta social, que no es protesta social, sino terrorismo disfrazado, hubieran hecho y deshecho en nuestra patria para hacer respetar ese no. Nosotros nos quedamos quietos y humildes como el lobo manso, el lobo probo. Y de ahí se suscita también la polarización. Entonces ese es el segundo punto que yo abordo. La polarización, que es la que nos tiene en que dicen los motivos de lobos: hermanos, hermanas, se hacen la guerra, pierden los buenos, ganan los malos. Hembra y macho como perro y perra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. El numeral 6 y el 7. 8 años de ineficiencia de Cancillería y el robo del plebiscito. Comenzando por el último, el robo del plebiscito fue una grave traición a la voluntad popular, la misma voluntad popular que lo eligió y que debía respetar. Precisamente lo eligió para que defendiera los intereses de la nación y de ese pueblo que lo escogió, y le dio esa prebenda, esa oportunidad y esa distinción. Pero con una ineficiencia tan grande como la de la Cancillería durante 8 años, y lógicamente, si es de la Cancillería, pues es de la presidencia que depende, de la cual depende la Cancillería. Pues acabó de agravar ese desconocimiento al pueblo colombiano, a la voluntad del pueblo, a la voz del pueblo, que se supone que es la última voz de la nación. De tal manera que esos son los 2 máximos errores que haya podido cometer. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Pues, después yo escojo el 3 y el 7. Después de haberse esquilmado el resultado del plebiscito, el no, pues que entre el diablo y escoja. Porque entre todos son todos los entes que nos gobiernan, quebraron la democracia y llegó la dictadura del legislativo, del ejecutivo, y por ahora pues no me atrevo a decir si de la Corte Constitucional, que avaló todo, porque no he leído sus sentencias a profundidad. Pero
por supuesto, que la dictadura de los partidos políticos. Algo bueno es que dejó al descubierto la falta de ética de la dirigencia política. Con ese argumento, pienso que el punto 3 se promovió la corrupción de atrás, pero se descubrió la falta de ética y moral de la clase política y por eso se concitó el robo del plebiscito. Gracias. Gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas. Listo. A ver, yo me quedaría con los puntos 3 y 7, porque en el tercero hubo una corrupción del fast track con tal de realizar el proceso de paz a como diera lugar. Y no se respetaron los conductos regulares para que el Congreso, en su independencia de poder, pudiera revisar el acuerdo de paz, ya sea para aprobarlo o derogarlo. Y en el 7, que se concitó el robo del plebiscito porque no se tuvo en cuenta el triunfo del electorado, que por mayoría dijo no. Claro que no dijo no para que siguiera la guerra, sino para que se modificara ese acuerdo de paz, y no se modificó. Se hizo de acuerdo a la voluntad del gobierno nacional y a la en acuerdo con las FARC. Entonces, no hubo realmente un respeto a la voluntad de la población. Y eso lo debe el gobierno de Juan Manuel Santos, y yo creo que a futuro políticamente lo va a pagar muy caro. Y ya lo pagó porque en las elecciones de 2018 su partido político, el partido de la U, quedó prácticamente perdió muchas curules, no logró un éxito rotundo en dichas elecciones, entonces pagó el precio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi doctor José Ricardo Martínez. José Ricardo, se cayó la señal. Bueno, entonces vamos con... Ya está. Eli ya está. Mi coronel Fuentes ya habló. Ya hablé, mi coronel, gracias. Bueno, entonces ya hemos pasado por todas. Yo me permito dar mi aporte en el sentido de que los errores de la primera ayuda que han sido expresados o bautizados por mi persona como una secuencia, una cadena secuencial de uno para que salga el otro. En esta segunda ayuda, pues tampoco son desconocidos. Tenemos los 7 primeros, que son acciones que se pueden considerar como logros dentro de ese plebiscito, dentro de eso que se trató o que estamos tratando en el tema del día de hoy. Esa cadena de errores consecuentes unos con otros, que se le suma a lo que es la polarización de nuestro país, la polarización de nuestras gentes, nos coloca en una posición demasiado difícil, porque la polarización se conserva más cuando no se ha cumplido con el objetivo del acuerdo, que es establecer parámetros justos y equitativos
pero eso no ha sido verdad. Todo lo que se ha dado, si nosotros los analizamos, estos 7 que están en la ayuda, todos son en favor de ellos, de una parte, no en favor de la igualdad, de la equidad que debe redondear un negocio. Y reitero que toda negociación, que todo acuerdo tiene 2 partes responsables, 2 partes enfrentadas. Y cada una de esas partes tiene responsabilidad. ¿A quién le vamos a exigir? ¿A quién le vamos a decir, así como nos dicen a nosotros, si usted no cuida sus acciones, tendrá que pagarlas a futuro con su propio pecunio? Así deberíamos decirle nosotros también a los que están pelechando allá los pasillos del Congreso, y a todos los que están con honorables, onerosas ganancias, como la parte contraria a los que están en el Congreso. ¿Cómo va a responder usted? ¿Cuál es su grado de responsabilidad y qué va a hacer? Mi mayor Mendoza, tiene usted la palabra. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo me voy por el 1 y el 2. Con esos 2, con el narcotráfico y la protesta social, prácticamente Santos armó a Petro, y a través de Santos y su pacto social se tomó el poder. Fuera de eso, con su negociación logró imponer la delincuencia, el microtráfico, el hurto, la extorsión, el asesinato, tanto rural como urbano. Y le está dando rienda suelta a la primera línea y a los indígenas, los cuales empezó a trabajar desde que Duque fue elegido. Eso también, esa situación de esa negociación, pues ahí tenemos que salpicó especialmente a las fuerzas, a las reservas, donde el general Ruiz, presidente de ACORE, se votó por el sí e hizo campaña por el sí en el plebiscito. Cuando el plebiscito salió el no, entonces se tomó el nombre de las reservas y se fue y se puso a disposición de Santos, diciendo que se acogía a la justicia transicional, y después salió con un chorro de babas diciendo Santos me engañó. Entonces ahí tenemos toda una sarta de problemas a nivel reservas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel Villamarín, hemos resuelto las 2 diapositivas que nos ha impuesto en el día de hoy. Le damos la palabra para la continuidad, a ver qué más nos ofrece mi coronel. Bueno, mi coronel, esta sí es muy sencilla y tiene que ser muy corta la respuesta porque ya el tiempo nos está asediando. De todos estos errores, la pregunta es uno solo. De todos los que usted ve, un solo. Le piden que usted le dé la recomendación muy breve a los que están negociando en este momento con las FARC, con el ELN. ¿Cuál de estos errores es que usted le recomendaría que no cometiera y por qué? Pero muy breve la respuesta para que cerremos a tiempo en el ejercicio. Bueno, mi coronel, entonces vamos con Rosita. Adelante, por favor.
Pues Uno solo. sinceramente no veo uno que sea específico para aplicárselo a la actual negociación con el ELN. ¿Se refiere a eso, mi coronel? Con la FARC, con cualquiera de los dos. Con las disidencias y el ELN. Bueno, no sé, pues sería ponernos las pilas pidiendo pues que haya un modo de aprobación popular a través de un referendo, porque el plebiscito no es vinculante y pues atenernos a eso sería. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Yo me iría por el número 1, mi coronel. Gracias. ¿Cuál, mi coronel? ¿El número 1 de este o el número 2 el número 1 de la primera ayuda? No, el segundo, mi coronel, el que está ahí propuesto para que no se, no hay que legitimar más el narcotráfico, que estos bandidos pues prácticamente ya abandonen esa situación. Pues decirles que abandonen eso sería como cantarles que sabe que. Bueno, gracias. Gracias, mi coronel. Mi sargento mayor Elías. Coronel, el más utópico de todos, no ceder la iniciativa, cosa que es demasiado difícil cuando esa comisión está integrada por compinches de los mismos bandidos. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Elí, adelante. Me estaba riendo aquí solo porque mi sargento mayor Elías y yo como que estudiamos en la misma escuela. Yo me iba a ir por la primera tanda, el numeral 3, la sesión de la iniciativa. No se le puede dar iniciativa a esos tipos que están supuestamente negociando. Y adiciono lo de mi coronel González. Con los bandidos no se negocia. Los bandidos se sindicalizan, se capturan, se judicializan y se meten a la cárcel. Gracias. Gracias, Elí. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Coronel Alarcón. Yo voy por el número 8, polarización, la cual no debe existir esa polarización que está implantando Petro de la lucha de clases, donde está empoderando la delincuencia, la primera línea, los indígenas, a los campesinos que se han vuelto por el trompo de poner para hacer todas las fechorías a través de los campesinos, quienes no tienen otra opción sino cumplir o los matan. Gracias. Gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Bueno, yo me iría por el numeral 7 del primer bloque. Exigirle la entrega de las milicias bolivarianas del Partido Comunista Clandestino Colombiano y de las milicias bolivarianas comunistas. Mucha exigencia, pero sería lo básico. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, me iría por las que no hay, en el primer punto de la primera parte, que como no hay negociadores idóneos, yo recomendaría que se levantaran de la mesa y no asistieran a ese mal llamado proceso de paz. Gracias. Gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Mi coronel, yo continúo con mi criterio de que no se debe conceder la iniciativa y que esa debe partir inclusive de no negociación, si lo que se trata es de hacer imposición por parte del delito. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Bueno, yo me quedo con el punto número 8 de la polarización en Colombia, como el mayor Mendoza. Hay que acabar con la polarización, hay que acabar con el discurso de lucha de clases, y para eso se necesita un nuevo discurso liberal, porque el liberalismo también es una revolución. Nosotros también somos revolucionarios. No, que no se crean los socialistas que ellos son los únicos revolucionarios.
porque nosotros los liberales también somos revolucionarios y buscamos la consolidación de ese liberalismo que no lo pudo consolidar Simón Bolívar por el egoísmo de muchos caudillos, pero hay gente de bien que puede salir adelante y puede consolidar ese proyecto histórico liberal que buscaba Simón Bolívar. Entonces, con un nuevo discurso de que no hay lucha de clases, o como dijo una vez Margaret Thatcher, que las clases no existen, lo que existen son los individuos, podemos neutralizar esa polarización. De igual forma, otra forma de neutralizar esa polarización es mostrar los errores del actual presidente y que la oposición haga también obras sociales en beneficio de la sociedad para demostrarles de que aquí no hay oligarquías, aquí no hay discriminación, aquí no hay brechas entre pobres y ricos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien me falta para que levante la manita, pero pienso que todos los que estamos en sala ya hemos conceptuado nuestros puntos de vista. Finalmente va mi concepto y yo digo que es muy difícil escoger en uno solo que abarque todo, porque los 16 son tal cual de importantes. El primero y el 16, el 14, todos, absolutamente todos son importantes, pero en la labor de escoger uno solo, yo pienso que desde que los negociadores entiendan que si no se tienen planes y objetivos estratégicos, el fracaso va a ser total, hoy, mañana o dentro de algunos años. Entonces, mi punto de vista va en acorde con la existencia del carente plan y objetivos estratégicos diferentes a los del señor Petro de su comunismo internacional. Mi coronel Villamarín, estamos propensos a sus conclusiones, a sus iniciativas. Le agradecemos mucho la exposición, excelente, y quedamos a la espera de su bendición. Muchas gracias, mi coronel, adelante. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, a usted y a todas las personas que nos acompañaron hoy hasta el final del ejercicio y tuvieron toda esa paciencia y disciplina, porque siempre hemos creído en la fundación que es con la participación activa, con la expresión de cada quien y haciendo ese ejercicio de resumir en muy poco tiempo un concepto que es un arte muy difícil, pero el arte de sintetizar es muy valioso porque es la forma ejecutiva de resolver los problemas y de escuchar los puntos de vista. Decía el presidente Taft de Estados Unidos que si querían que hablara 10 horas, le dieran 5 minutos para preparar lo que decía y él podía hablar 10 horas seguidas, pero si necesitaba que le dieran 5 minutos, o mejor, que si le daban 5 minutos para hablar, él necesitaba un buen tiempo para prepararlo porque debía condensar. Y esto es lo que siempre buscamos en la Fundación, a tratar de encontrar muy rápidamente los puntos de vista y concretarlos, sintetizarlos y tener la habilidad mental de resolver o de puntualizar acerca de determinado tema y en asuntos muy específicos. Lástima que las personas de la reserva que quieren hacer política no participan en eso. Entonces, para el día de hoy, hicimos un ejercicio que es analizar los efectos políticos en Colombia del plebiscito de octubre del 2016. Fácilmente hubiéramos podido tomar el espacio para hablar y no escuchar, escuchar y escuchar, que son las tres palabras que decía el general MacArthur, que son tan difíciles en cualquier actividad humana. Entonces, pusimos sobre el tapete primero un listado de
8 errores identificados que se cometieron por parte del gobierno del señor Santos y sus delegados en Cuba frente a los delincuentes de las FARC que estaban buscando sacar ventajas y las lograron sacar. Después de exponerlos muy brevemente, ustedes plantearon sus puntos de vista. Hubo coincidencias en unos más que en otros, porque se trataba era de seleccionar. No quiere decir que los que seleccionó sean los únicos, sino que ya después puede hacer el ejercicio otra vez y seguramente encuentra otros aspectos en que dice, bueno, yo hubiera podido más bien reforzar este, pero qué interesante que escuché los puntos de vista de otras personas y amplié mi panorama y me abrí a un espacio mejor y me dio más argumentos para poder debatir. Porque estamos seguros que todos, después de haber visto estos 16 errores, cuando tengamos el debate o la charla con alguien, tenemos más argumentación para poder no solamente enfrentarnos en la parte ideológica y emocional o emotiva, sino con el argumento muy claro, mire, es que pasó esto y usted no me lo puede controvertir porque es así. Que ya la persona lo controvierta con ideología y con... quiere decir que no tiene argumentos. Bueno, y en segunda medida, después de que los escuchamos a ustedes, presentamos otra lista de errores. Hubo también concitación de distintos puntos de vista, pero sobre todo que al escucharnos todos y al mirar el listado, vamos formándonos unos conceptos más fuertes y vamos estructurando un pensamiento amplio en avance, pero concreto en cada uno de los puntos para tener todas las tropas de primera fila o de primera oleada completamente ubicadas en sus objetivos y sus reservas también listas a apoyar donde les corresponde para seguir desarrollando un dispositivo táctico, explicándolo en forma militar. Y explicándolo en forma sencilla es que quien va a abocar un tema político debe llevar siempre consigo un arsenal de conocimientos de opciones, o mejor, de alternativas, porque opciones siempre hay dos, alternativas y hay muchas, y sobre las opciones que existen de sí o no, montar una serie de alternativas, pero siempre sobre objetivos. Y ustedes mismos lo puntualizaron varias veces, donde no hay objetivos se falla en todo y para allá, porque si no hay objetivos no hay planes, si no hay planes no hay programas, si no hay programas no hay etapas, no hay metas, no hay nada. Entonces ese esquema tan sencillo que parece tan práctico, que se supondría que los profesionales de todas las disciplinas lo dominan y que siempre que se empieza un proyecto se haga, se supondría que se hace, nos lo está demostrando que ni siquiera los expertos politiqueros como el señor de la calle con tantos años, o el señor Santos que ya llevaba para la época 6 años de presidente de la República y como 10 de ministro, porque fue ministro de Hacienda y de Comercio y luego de Defensa, y la verdad que no aprendió cómo es que se maneja el Estado, porque el Estado se debe manejar sobre planes, sobre proyectos, sobre objetivos. Entonces, esto para que nos sirva a todos como reflexión, cuando hablemos con la gente que nos habla de política, es bueno, ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el plan? ¿Cómo hacemos para llegar a los puntos medulares y así podemos hablar de soluciones? Pero sin conocer los puntos medulares, ¿qué es lo que vamos a resolver? Eso es como el cazador, ¿no? El cazador sale a cazar guatines, como le dicen los campesinos, y él puede ver un conejo en el camino y no hace ruido porque su objetivo es matar un guatín para coger una buena presa. Pero si se pone a disparar la escopeta cuando pasa el conejo, entonces el guatín se le vuela. Entonces aquí es lo mismo, hay que tener siempre los objetivos sobre los puntos que se requieren tratar y resolver. Y además es la forma de conducir los debates. ¿Sí? Que estamos hablando de esto y le cambia el tema, no estamos hablando de ese tema que usted dice, es este, resolvamos este. Y es la forma de avanzar. Bueno, después de ese ejercicio, ustedes llegamos a una pregunta clave de cuáles recomendaciones harían, todas muy valederas, todas muy valiosas. Y como vemos, son retos siempre que formamos aquí en la Fundación, es de que cuando la persona está enfrentada a un auditorio, a un escenario, le hacen preguntas impredecibles, imprevistas,
de respuestas difíciles y tiene que tener la agilidad mental para contestar qué es lo que le considera mejor y argumentar con propiedad, no argumentar simplemente por sostenerse en la caña, que es lo que usualmente habrán visto ustedes que le pasa a las personas polarizadas o ideologizadas, verbigracia a la izquierda nuestra. La señora que estaba de ministra de Minas no daba pie con bola en lo que era de ministra de Minas, pero siempre salía con el cuento, era que era el cambio, que ella estaba inmersa en un proyecto de transformación de los hidrocarburos y le estaban preguntando otra cosa y siempre contestaba lo mismo. Ayer nuestro abogado Úsuga estuvo en un debate interesantísimo en el mismo programa que estuve hace 15 días, el de la Zona Franca, con la periodista Orozco. Y el tema era la Corte Constitucional, si debe recibir a magistrados sin titulación en Derecho Constitucional, sino que sean simplemente titulados como profesionales del derecho. Entonces, Úsuga y una señora que estaban ahí dieron unos conceptos muy valiosos sobre las condiciones mínimas que debe tener un constitucionalista para ser miembro de la Corte, o visto de otra forma, las condiciones mínimas que debería exigir la Corte para que un profesional del derecho ejerza como magistrado. Y entonces le hicieron los cuestionamientos de las calidades profesionales de los tres que presentó el señor Petro, que son nombramientos políticos. O sea, el señor piensa que esas cosas de alta altura que se deben manejar con mucha profundidad y con mucha responsabilidad, se resuelven devolviendo favores políticos o colocando a sus amigos para ideologizar también las cortes. Y entre otras cosas, en las respuestas que soltó el tipo, una, que era que como Petro quiere la paz, necesita a alguien que sepa de paz, porque fue un señor que estuvo metido en algún grupo de esos y que además, como ya fue investigado por un delito, como en su ejercicio como abogado y salió libre, entonces que es una persona que sí conoce la Constitución. Y uno dice, pero que sí conoce el Código Penal, entonces que él sí puede llegar a hablar ante los constitucionalistas de los problemas penales de Colombia. Pero esa no fue solamente esa perla tan barata de respuesta, la otra fue peor. Es que aquí me están criticando y yo vengo a defender a Petro, porque es que Petro es lo mejor, y entonces a ustedes, como no les gusta Petro, entonces tampoco les gustan sus magistrados. Entonces, como vemos, ahí terminan los debates políticos nuestros en Colombia, porque todos lo ideologizan o lo reducen a lo más fácil de la agresión y el chascarrillo y el dato tergiversado, pero pocas veces se hace sobre aspectos puntuales. Y los que somos tan amigos de las ciencias, tanto exactas como sociales, nos gusta siempre hablemos sobre argumentos, hablemos sobre hechos, hablemos sobre procesos, hablemos sobre etapas, porque es que es la forma de avanzar en cualquier construcción. Entonces, muy agradecido con todos ustedes por participar, por hacer que estos conversatorios nos enriquezcan a todos y afortunadamente pues quedan ahí en la red y poco a poco los van mirando. Ahí es que insistir, como les digo, de convidar a mucha gente a que mire la página de la Fundación, a que asista aquí y que vengan, ya que tanto hablan, que es que todos somos iguales, pues que vengan y sean iguales aquí, proponiendo ideas y debatiendo en las ideas y no en los apasionamientos. Entonces me parece que eso es lo que hay que decirlo, ya que usted dice tanto que la política es para que seamos iguales, que no hay grados, por ejemplo, en el caso militar, y que no nos manejemos por... bueno, entonces venga aquí y sin grado, pero venga y proponga sobre lo que estamos hablando. Debata con argumentos, no con apasionamientos. Y así podemos formar ciudadanos mejores. Pues llegamos al final, como siempre. Una feliz noche para todos. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga fortaleciendo e iluminando para que este camino que estamos transitando nos ayude a formar mejores ciudadanos y mejor país. Una feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Feliz